Hermanos y hermanas, ha llegado la hora de su programa, Una Palabra de Dios. Muy buenas amigos, sean todos bienvenidos a este su canal, Una Palabra de Dios, un canal para edificación de sus almas. El día de hoy traemos a la luz el tema titulado Viviendo en el Espíritu. Para empezar el tema, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 10 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, oh, alabado sea tu nombre, Señor. Te exaltamos y te glorificamos en esta hora. En el nombre de tu Hijo Jesucristo venimos, Padre Santo, delante de ti. Oh, para rogarte y suplicarte que sea tu palabra y no palabra de hombre, Señor, la que sea expuesta en esta hora, Padre amado. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo el rema, Señor, de tu palabra para edificación de las almas. Y que mientras corra esta palabra, Señor, todos aquellos que la estén escuchando, Señor, sean edificados, sean libertados, sean sanadas las almas, Padre amado, y sean movidos al arrepentimiento en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, queremos referirnos a esta palabra de la siguiente manera: viviendo en el Espíritu. Se sabe que cuando uno decide entrar en los caminos del Señor Jesucristo, decidimos entrar en una vida nueva. Hay dichos que se utilizan en el ambiente cristiano como el nuevo nacimiento, que salen en la Biblia. Y también se dice que estamos viviendo en el Espíritu. En Gálatas podemos observar que dice la palabra: andáis en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Porque cuando uno entra en esta vida cristiana, querido hermano, uno tiene que ver todo en lo espiritual. Pues nuestro enemigo, el diablo y sus demonios, ellos operan en el ámbito espiritual. Por lo tanto, nosotros somos llamados a vivir en el Espíritu, pero no en el espíritu inmundo del diablo, sino en un espíritu renovado de santidad, el cual lo da el Espíritu Santo de Dios en nosotros, siendo efecto en nuestras vidas. Por tanto, tenemos que empezar una vida nueva. Cuando le llamamos el nuevo nacimiento, eso se refiere a que el viejo hombre está viciado con sus hechos y sus deseos, queda atrás. Nosotros estamos llamados a crucificar el viejo hombre. Cristo mismo lo dijo en su palabra cuando dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por tanto, nosotros estamos llamados a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, como dice la palabra del Señor, y hacernos un nuevo hombre y una nueva mujer, que viva mediante el Espíritu. La palabra que hemos leído en 2 de Corintios 3:11 dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Eso quiere decir, querido hermano, que cuando uno entra en una vida en el Espíritu, uno tiene que estar siempre sujeto a muerte, pero no a la muerte física, sino a matar las concupiscencias que antes teníamos, a matar los viejos deseos que antes teníamos, cuando estábamos hundidos en nuestros delitos y deseos, muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y deseos, por la ignorancia que nosotros habíamos, de no conocer esta palabra del Señor Jesucristo.
Pero ahora conociéndola, nosotros tenemos que estar dispuestos a morir a nuestro viejo hombre y nuestra vieja mujer en todo momento, para presentarnos en una nueva criatura a Cristo en santidad de su palabra. Para esto, querido hermano, es necesario que nosotros tengamos abiertos nuestros ojos espirituales y veamos todo por medio del Espíritu. En la vida espiritual nosotros tenemos unas vestiduras que nos han sido dadas por el Señor Jesucristo. Refiere esta vestidura cuando Dios viste al sacerdote Josué de vestiduras de gala y le quita las vestiduras viles, haciendo referencia de que esto es lo que él iba a hacer más adelante con el sacrificio de Jesucristo. Nos quita la vestidura inmunda que nosotros teníamos estando en el mundo, en tantos delitos y pecados, y nos pone vestiduras blancas, limpias y resplandecientes. Pero nosotros los cristianos, cuando entramos en el camino de Dios, tenemos la responsabilidad de mantener esas vestiduras limpias, blancas y resplandecientes. Las manchas y las arrugas no pueden estar en ella a la hora de presentarnos delante de nuestro Dios. Por tanto, es necesario que vivamos la vida en el Espíritu y viendo todo en el Espíritu. Así como cuando usted, querido hermano, estaba en el mundo y se vestía y tenía cuidado de dónde iba a sentarse para no ensuciarse la ropa. Asimismo, nosotros estamos llamados en la vida en el Espíritu a estar pendientes de todo lo que nos pueda contaminar la vestidura y mancharnos, a estar pendientes de toda inmundicia que pueda contaminarnos en nuestra vida espiritual. Por tanto, tenemos que guardar tanto lo que vemos como lo que oímos y también lo que hablamos. Pues el mismo Señor Jesucristo dijo que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino todo lo que sale de la boca. Porque lo que sale de la boca sale del corazón. En otra palabra también dijo que el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca cosas malas. Y el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Por tanto, mi hermano, tenemos que cuidarnos de todo lo que vemos, todo lo que estamos observando, ya sea en Facebook, en YouTube, cualquier cosa. Porque por más inofensiva que se vea y por más normal que se vea, puede ser que nos esté contaminando. Jesucristo dijo en su palabra que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Por tanto, tenemos que cuidarnos mucho de lo que estamos viendo con nuestros ojos, queridos hermanos. Porque el diablo es sutil y es muy astuto. Y está siempre queriéndose meter por debajo, en lo más sutil, para introducir en nosotros pecado, para llamar a despertar a nuestras concupiscencias. Y luego dice la palabra que la concupiscencia, siendo consumada, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con eso, queridos hermanos. La palabra del Señor nos dice, y no ignoréis las maquinaciones del diablo. Por tanto, tenemos que estar muy conscientes en todas estas cosas, mi querido hermano, y guardar nuestras vestiduras espirituales. Un cristiano maduro, espiritualmente hablando, se cuida siempre y anda caminando siempre en el Espíritu, sabiendo y analizando todo, como dice la palabra. Analizarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, absteneos de toda clase de mal. Siempre tenemos que andar caminando en esta vida a la luz de la palabra, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por tanto, caminando siempre a la luz de la palabra, podemos mantener una vida en rectitud en este camino, en este peregrinar que tenemos hacia la vida eterna. Siempre estando conscientes, hablando espiritualmente, que no somos de este mundo, somos extranjeros y peregrinos, que estamos transitando por este mundo solamente para llegar a aquella nuestra morada celestial, que es la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la cual nos espera. Pero dice la palabra en Apocalipsis, que bienaventurado el que lava sus ropas para tener derecho a entrar por las puertas de la ciudad santa y a comer del árbol de la vida. Por tanto, tenemos que estar siempre apercibidos en este sentido y cuidando siempre que nosotros no
nos contaminemos con ninguna mancha, ninguna inmundicia de este mundo. Nosotros estamos llamados a salir del mundo secular, el mundo normal que la gente ve como normal. El mismo mundo que nosotros veíamos como normal cuando estábamos hundidos, perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, conociendo esta verdad de la bendita palabra del Señor, tenemos que salir de ese mundo y entrar en un mundo espiritual, viviendo en el Espíritu. Por lo tanto, las cosas que antes hacíamos no las hacemos. Y ahora sí vivimos, para Dios vivimos. Y todo lo que hagamos tiene que ser para gloria, alabanza y honra de nuestro Señor Jesucristo. No es fácil mantenerse en este mundo tan corrompido, tan lleno de inmundicia y de pecado, limpio. Pero tampoco es imposible, querido hermano. Pues con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo podemos mantenernos siempre con las vestiduras blancas y resplandecientes, para luego presentarnos delante de Dios, como dice la palabra, aprobados como obreros de que no tiene de qué avergonzarse, porque ha usado bien la palabra de verdad. Ese es el llamado el que hemos tenido en Cristo Jesús nuestro Señor, el cual es nuestro ejemplo a seguir, el cual vivió una vida en este mismo mundo que estamos viviendo nosotros, tentado en todo pero sin pecado, para demostrarnos que si era posible vivir una vida en esta carne moribunda, en esta carne que está encerrado el pecado en ella, en esta carne que es nuestra enemiga. Podemos vivir en este mundo sujetando la carne, sujetando las concupiscencias y los deseos que antes teníamos, para vivir una vida en santidad y en honor hacia Dios. No importa lo exterior. Este es el engaño que el enemigo le pone a mucha gente. Y muchos cristianos, lamentablemente, andan también en este mismo error. Han aceptado a Jesucristo, pero viven una vida religiosa. Y en realidad no han abierto los ojos para mirar que tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Que el cristiano tiene que vivir una vida en el Espíritu, tiene que caminar en el Espíritu, tiene que andar en el Espíritu, tiene que ver todo en lo espiritual. Porque antes que las cosas sucedan en este mundo secular, en lo material, primero se mueven en lo espiritual. Y nuestra batalla no es contra carne y sangre, como dice la palabra en Efesios, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes y contra huéspedes espirituales de maldad. Por tanto, nosotros estamos llamados a tener toda la armadura espiritual en nosotros y andar como hijos de luz, caminando siempre en lo espiritual. Estar firme ante las acechanzas del diablo, para que a una vez que haya acabado todo, permanecer firmes. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, querido hermano, para poder luchar esta batalla. Pues al entrar en la vida espiritual, al entrar en los caminos de Cristo, nosotros tenemos un enemigo declarado, que es el diablo, cuyo enemigo va a hacer de todo por sacarnos de este camino. Hay muchos cristianos que piensan que van caminando bien y ni siquiera tienen una vida en el Espíritu, sino que tienen una vida de religiosidad. Pues la palabra del Señor nos dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos o rectos, y su final son caminos de muerte. Por tanto, hay muchos cristianos que al morir, lamentablemente, no van al cielo, sino que van al infierno, porque han vivido su vida en una vida de religiosidad, en una falsa entrega hacia el Señor Jesucristo. Muchos cristianos que dicen mentiras, que adulteran, que hacen muchas inmundicias, que andan en avaricia y que andan en todo ese tipo de trampas que pone el enemigo para desviarnos del propósito del Señor, que es que nosotros vivamos una vida santa, en sacrificio vivo para presentárselo a Él. Entonces, queridos hermanos, en esta vida en santidad, en esta vida en el Espíritu, tenemos que vivir siempre velando en el Espíritu, con toda oración y súplica en el Espíritu, como dice la palabra del Señor. Tenemos que estar constantemente vigilando, ayunando y haciendo todo cuanto nos conviene en esta vida espiritual para fortalecernos. Pues un cristiano sin oración es un cristiano débil. ¿Cómo podría entonces batallar en la vida espiritual?
Las armas de la luz tenemos que agarrarlas y vestirnos de ellas para combatir en esta batalla contra nuestro enemigo, que es el diablo. Un cristiano que no vive en santidad, un cristiano que no vive con sus ojos espirituales abiertos, que no ve la vida espiritual en este sentido, sino que se conforma solamente con orar de vez en cuando, con leer la palabra solamente cuando está en la iglesia, casi no ayuna, casi no vigila, no se para en la madrugada a orar, a conversar con el Señor. ¿Cómo entonces ese cristiano puede vivir una vida en el Espíritu? De cierto, hay mucha gente que está envuelta en todo engaño de este mundo y está más pendiente del WhatsApp y del Facebook y de todas esas cosas que el diablo pone para distraer, más pendiente del dinero, del negocio, que de vivir en el Espíritu para el Señor. Pero la vida en el Espíritu es otra cosa. Leamos qué dice la palabra. En el versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Porque eso es lo que estamos llamados nosotros aquí. La vida en el Espíritu no es una vida fácil. Es una vida donde puede haber tribulaciones, donde puede haber muchas acechanzas del diablo, muchos ataques del diablo. Pero con la ayuda del Señor Jesucristo, viviendo en el Espíritu y la ayuda del Espíritu Santo que Él nos ha dado, podemos batallar contra todas esas acechanzas y contra todas esas tribulaciones. Saldremos victoriosos. La palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es Cristo Jesús, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por tanto, no importa las tribulaciones, porque es leve, es momentáneo. Esta vida es momentánea, querido hermano. Así usted viva 100 años. Eso no es nada comparado con la vida eterna, porque cuando uno muere, pasa a una eternidad. Y eternidad significa que es algo infinito, que nunca acaba. Por tanto, esta vida, sea como sea, pasando necesidades o lo que sea, vale la pena vivirla en el Espíritu, agradando al Señor. Porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria. Vale la pena para luego, al morir, ir y alcanzar esa promesa para lo cual fuimos llamados en Cristo Jesús. Por tanto, querido hermano, no desmayemos y vivamos en el Espíritu. Abramos nuestros ojos. La palabra nos dice en el capítulo 5 de 2 de Corintios, versículo 1, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Porque querido hermano, este cuerpo, esta carne, solamente es la morada en donde nosotros moramos mientras estamos en este mundo. Su verdadero yo, querido hermano, no es este que usted ve en esta carne, sino es el hombre espiritual que está conformado por alma y espíritu, el cual habita dentro de este cuerpo. Por eso es que esta palabra dice que esta es nuestra morada terrestre. Aquí estamos morando mientras estamos aquí en este mundo. Pero cuando nosotros muramos y pasemos al mundo espiritual, nosotros vamos a morar, este hombre interior, el verdadero hombre que es el interior, pasa al ámbito espiritual y pasa a morar en una morada eterna, la cual preparó el Señor Jesús cuando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si hubiera hecho falta, yo iré pues y prepararé morada para vosotros. Por tanto, quiere decir que nosotros, habiendo vivido en esta vida en el Espíritu, considerando siempre que esto solamente es nuestra morada, tenemos que vivir para alimentar el hombre interior, no el exterior, para satisfacer los deseos de Dios en el hombre interior, no en el exterior. Tenemos que estar siempre conscientes de eso, que este mundo no es nuestro mundo, que este cuerpo no es nuestra morada, sino solamente momentánea mientras estamos en este peregrinar buscando la vida eterna. Pero que luego tendremos una morada no hecha de manos en el cielo eterna por el Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios.
Dice la palabra en el versículo 2 del capítulo 5, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Por eso que los cristianos tenemos que vivir todo el tiempo en humillación, en oración, clamando, en lloro, en lamento, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial que el Señor Jesucristo tiene guardado para nosotros allá en el cielo. Aleluya. Versículo 3 dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Gloria a Dios. Es por eso que la palabra de Dios dice en Apocalipsis a una de las iglesias, tomando la característica de un cristiano que ni era frío ni caliente, sino tibio. Y le dijo, aquí tú dices que eres rico y no sabes que eres un desventurado y desnudo. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando la persona no está firme en los caminos de Cristo, no vive su vida en el Espíritu para agradar al Señor Jesús, no se guarda en el Espíritu para agradar a su Señor, entonces esa persona es hallado delante de la presencia del Señor desventurada, avergonzada, desnudo, sin ropas. O si esta persona llega a ser hallado con ropas, igual tendrá sus ropas inmundas, ropas viles, como dice la palabra, ensuciadas de toda clase de artimaña, de pecado y de engaño de Satanás, porque se envuelven en esta mentira, porque no pueden ver la vida en realidad como es. La vida en el Espíritu va más allá de cantar unos coros en la iglesia. La vida del Espíritu va más allá de orar de vez en cuando, o al despertarte, al almorzar y al acostarte. La vida en el Espíritu va más allá que andar yendo solamente los domingos para la iglesia. La vida en el Espíritu es una vida que asume el ser humano cuando entra en los caminos de Cristo y despierta a la vida espiritual. Y entonces empieza a caminar rectamente en el Espíritu, sabiendo que no pertenece a este mundo, sino a de arriba. Y por eso camina en integridad para llegar hacia la meta, la cual hablaba Pablo también, que decía que él corría diligentemente para llegar a la meta, no sea que llegando a la meta sea reprobado. Entonces tenemos que correr con diligencia esta carrera, viviendo en el Espíritu y teniendo siempre la conciencia de que nuestro hombre interior tiene que fortalecerse. ¿Cómo lo fortalecemos? Leyendo la palabra, ayunando, vigilando, en oración constante, alabando al Señor, viviendo en el Espíritu. Así como alimentamos también esta carne que un día es y al otro día deja de ser y es perecedera y tiene que morir, tiene que desintegrarse, pues polvo eres y al polvo volverás. Por tanto, no tenemos que preocuparnos tanto por este cuerpo ni por esta vida, sino más bien por alimentar el hombre interior. Así como alimentamos esta carne, tenemos que alimentar al hombre interior. Así como cuidamos de nuestro físico, tenemos que cuidar la integridad de nuestra alma y de nuestro espíritu. Para evitar que sea enlazado y ensuciado por el diablo y por sus demonios. Seguimos leyendo la palabra en el capítulo 5. Vamos por el versículo 4. Dice, porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Gloria a Dios. Por eso, esta palabra quiere decir, querido hermano, que nosotros gemimos para ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial cuando pasemos al plano espiritual. Esto quiere decir cuando muramos. Y no ser hallados desnudos, sino revestidos para que lo mortal se vista de inmortalidad. Pablo estaba consciente de estas cosas y por eso que le refirió estas palabras a los corintios, para que ellos supieran que no tenían que vivir una vida solamente alabando y adorando al Señor de boca, sino interna de corazón, en verdad y en espíritu.
A esto se refería el Señor Jesucristo cuando dijo que los verdaderos adoradores le adorarían en espíritu y en verdad. La verdad es la palabra de Dios. Por tanto, nosotros tenemos que vivir en el espíritu mediante la palabra del Señor. Eso es lo que quería referir. Esto es lo mismo que le está refiriendo Pablo a los Corintios. Una iglesia que estaba rodeada de tantas inmundicias y tanto engaño de Satanás y tanta mundanalidad y tanta laxivia y tanto desorden inmoral. Por lo tanto, él les exhortaba que vivieran en el espíritu para poderse mantener fuera de toda esa inmoralidad y toda esa carnalidad en que vivían en esta región de Corintios. Por lo tanto, querido hermano, te invito en esta hora a que analices tu vida cristiana que estás llevando. Y si no eres cristiano aún, te invito a que recibas a Cristo y a que empieces a vivir una vida en el Espíritu, para que luego seas hallado en alabanza, gloria y honra al Señor Jesús en santidad para su venida. Dice la palabra también que nosotros tenemos que guardarnos en espíritu, alma y cuerpo en santidad para la venida del Señor Jesucristo. Por tanto, es importante todo, el cuerpo, el espíritu y el alma, cuidarlo y viviendo en el espíritu, santificarlo para el Señor Jesús, para su venida. Querido hermano, si tú has escuchado esta palabra y la has creído en tu corazón, yo te invito a hacer esta oración conmigo. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y oremos en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has enviado por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ciertamente, Padre amado, es una palabra que nos despierta en nuestra vida espiritual, que nos quita el velo de nuestros ojos, Señor, para que podamos ver en realidad cómo tenemos que vivir, cómo es la vida en el Espíritu a la cual fuimos llamados a vivir, Padre Santo, para mantenernos en santidad, Señor, para guardar nuestras ropas y ser hallados limpios, Señor, porque tu esposa se le ha concebido de vestirse de lino fino, blanquísimo y resplandeciente, Señor. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos de toda inmundicia y de toda mancha, Señor, que estemos viviendo, Padre Santo. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, Señor. Y en los que no tienen el Espíritu, pidan. Díganle, Señor, dame de tu Espíritu Santo, Padre amado, que Él me guiará a toda verdad y me ayudará en medio de mi debilidad para vivir una vida en el Espíritu. Dile, Señor, necesito tu Espíritu Santo para que abra mis ojos y despierte la realidad de que no soy de este mundo, Padre amado, de que no soy este que se ve en el espejo, sino el hombre interior, conformado por el alma y el espíritu. Y este hombre interior tengo que guardarlo en santidad, Padre amado, puro y limpio, para presentarlo delante de ti. En el nombre de Jesús te ruego, Padre Santo, que me guardes y me guíes siempre a tu verdad, para ser hallado, Señor, en gracia delante de tus ojos. Amén y amén. Querido hermano, si tú aún no has aceptado al Señor Jesucristo, yo te invito a que cierres tus ojos y hagamos esta oración. Repite conmigo la siguiente oración. Padre amado que estás en el cielo, hoy vengo delante de ti, Señor, para rogarte y suplicarte que me perdones, pues he oído tu palabra y he visto claramente que he estado en el engaño del diablo, Señor, hundido en delitos y pecados, Señor, viviendo en la carne, pensando que este mundo lo es todo. Pero ahora, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame a vivir una vida en el Espíritu santa y agradable delante de tus ojos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Querido hermano, espero que hayas hecho esta oración y que esta palabra haya llegado a tu corazón y a tu vida y haya despertado ese letargo y ese engaño del enemigo que pone en muchos cristianos y en muchas personas para que piensen que este mundo lo es todo y dejen a Cristo de un lado y no vivan una vida en el Espíritu, en santidad agradable a Él. Por tanto, ha llegado esta palabra a tu vida en tiempo aceptable y espero que la hayas atesorado en tu corazón y que no sea hollada, para que crezcas para salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Amado amigo, ahora puedes disfrutar de la palabra de Dios en nuestro canal en YouTube, Una Palabra de Dios. Dale suscribir y dale clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones.